asustada a la gente. Si tú se te ocurre esto, caes en peligro de que caigas excomulgado. Esa palabra hasta miedo da, como si te dijeran vas a estar, te vamos a Condenado, sentenciar a muerte, estás condenado a exactamente. muerte. Y eso es lo que hay en las gentes, ese temor. Y es pues, ¿qué es lo que se vale la iglesia, verdad? Como no hay doctrina, y decía César, y muy acertadamente la pregunta, comunión, porque decían excomunión es quitar o dejar de estar en comunión. Pero decía, ¿comunión con quién? ¿Con Dios? ¿Con Cristo? No, aquí de lo que ellos están hablando es dejar de estar en comunión con la Iglesia Católica, con sus leyes, con sus reglamentos, con su estructura, con sus derechos. Dicen que tienen de excomulgar a quien ellos quieran. Como organización, que son, tienen ese derecho de quitar a quien ellos quieran quitar y sacar a quien ellos quieran sacar porque son una organización. Pero no son de Dios, porque Dios, ¿verdad? O Cristo no enseñó esto que ellos están practicando, Claro. ¿verdad? Al contrario, el Señor es misericordioso. Es amoroso, Si Él ¿no? nos aplicara esa regla, y vuelvo a lo mismo, no es por asesinos, no es por violadores que los exhumulgan, no. Por ejemplo, dice, violencia física contra el romano pontífice, quedas excomulgado, canon 1370. Ordenación de un obispo sin mandato apostólico, canon 1382, quedas excomulgado. Violación del sigilio sacramental, quedas excomulgado. Apostasía, herejía, cisma, quedas excomulgado. Aborto, que en ese pues yo creo que estaríamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en el aborto, pero no creemos que una persona que abortó ya queda condenada dentro de lo que Dios, ¿verdad? Aparte decía César, bueno, si ya la iglesia católica te dijo, estás excomulgado, una persona que nos escuchara ahorita, que esté en esta condición, dijera, bueno, yo aborté, porque yo no sabía o por lo que sea, ahora, ¿qué es de mí o de mi alma? No hay ya esperanza para mí, ya estoy en un limbo, ya estoy condenada, Es o que hay oportunidad para mí, y de eso interior, quisiera, sí, adelante. en el interior de la iglesia misma católica, ellos ya están viendo ahí que hay una alza en otras ramas que no mencionan aquí para excomunión. Estamos viendo, por ejemplo, que ya hay mucha cantidad de divorcios. Bueno, los abortos han seguido, ¿verdad? Al día, ¿no? Los matrimonios gay, por ejemplo. Entonces, estaba viendo una noticia yo desde acá de Piedras Negras, Coahuila, que el obispo de la diócesis de Piedras Negras explicó que la iglesia desea saber cómo llegar a todas estas personas. Bueno, ¿cómo vas a llegar a un gay si los mismos sacerdotes se han manifestado con sus hechos que son gays? Entonces, este, la maldad está desde adentro hacia afuera, ¿no? Entonces la iglesia ahora católica desea saber cómo llegar a todas estas personas que actualmente piensan que la iglesia no los quiere, o sea, la católica, o que la iglesia los condena por caer en cualquiera de esos ejemplos. Y el Papa decía unas horas atrás, decía, el Papa quiere que esas personas se acerquen, o sea, que se acerquen a la iglesia otra vez. Pero, ¿verdad? Aquí vemos que la gente no ocupa ya en sí, la maldad se ha sobrepasado, yo pienso esa palabra es comunión, la misma gente al ver cómo está la iglesia de volteada, la misma gente se está desconectando de esa iglesia católica, o sea, están, ya no creen en un sacerdote, ya no creen en la iglesia, ya no creen, pero como no tienen a dónde ir, ¿verdad? Pues ahí está la gente, pues ahora sí, a lo que caiga, ¿no? Como dicen por ahí, pero, ¿verdad? Ahora el Papa quiere remediar esta situación en la cual, pues ya no pueden, ¿cómo le van a hacer para poner tanta gente en excomunión? Si están viendo que va a la alza, o sea, su doctrina no está funcionando, su, su, su máscara se está descubriendo y la gente cada vez es menos tonta, ¿no? Es lo que yo me refiero. Yo quisiera mencionar, hermano, solamente algo que ahorita el hermano mencionaba en lo que estaba hablando de las causas por las cuales, hermano, puede una persona quedar descomunicada o en excomunión. Y algo que me causó, hermano, es que dice la ordenación, perdón, hermano, donde dice la acerca, hermano, de, Ordenación de un de la, obispo sin mandato apostólico, exactamente, canon hermano. 1382. Ajá. Realmente, hermano, ahí estamos viendo que ellos están protegiéndose en sí mismos a ellos mismos. Pero lo que estamos viendo, hermano, es, dice aquí, violencia física a un obispo. Ujú. Y la pregunta es esta. Bueno, ellos mismos están protegiendo contra lo que ellos están haciendo.
porque hermano, si esto requiere de excomunión, imaginémonos hermano cuánta violencia ellos han hecho contra niños menores, y eso para ellos no ha sido descomulgarlos, al contrario hermano, los han protegido de tal manera que han pagado a millones de dólares en demandas y sin importarles, y lejos de expulsarlos de la iglesia, que realmente ellos, yo creo en la forma, en su doctrina de ellos, porque ahorita lo mencionó el hermano César, la comunión con quién, es nada más estar dentro de la iglesia, pero realmente hermano, los que deberían de ser y excomulgados, sacados de ese lugar, yo pienso que serán ellos por tanta maldad y tanto abuso sexual contra menores y contra mujeres. Pero lo curioso está en que ese que debería ser excomulgado es el que excomulga a los demás. Eso es lo más... Imaginémonos, es como cuando hemos hablado de la confesión y del perdón de pecados, que les prometen al feligrés cuando va y les habla y les abre su corazón y les platica todo lo que han hecho. Les hacen creer que les perdonan los pecados. Pero así como el sacerdote no tiene facultad para perdonarse ni a sí mismo, menos a los demás, de la misma forma, un sacerdote no puede excomulgar a alguien en el aspecto como ellos lo están diciendo. Es cierto que pudieran correrlo, pero si hablamos de la comunión que tiene él con la iglesia y menos de la con Dios, no pueden hacer eso ellos, porque ni siquiera ellos mismos están en comunión con Dios, y cómo podrían estarlo viviendo esa clase de vida que llevan. Sí, ¿verdad? Y ojalá que las gentes pudieran hacer esa diferencia, y que si alguna persona, porque vamos a volver a este punto con el que partíamos del aborto, ¿verdad? Por la ley que se aprobó allá en México. ¿Quién honestamente de las personas que vivimos o nacimos en México no conocemos a un hermano, a un padre, hay que ha practicado un aborto? Es triste, pero todos conocemos a alguien que de alguna manera se ha puesto involucrada en esta situación de un aborto. Entonces, ¿qué porción, qué porcentaje? Porque dice que no solamente queda excomulgada la mujer que practica el aborto, también el familiar que sabía y que apoyó y que no habló en contra de ello, también el doctor, también la enfermera, también el esposo. Entonces, pues, ¿qué parte de México ya está excomulgado? Pero eso viene desde más arriba, viene desde el Papa, porque acuérdense que tampoco ya no hay reconciliación de volver a tener comunión mientras que no hay arrepentimiento, señores. O sea, lamentablemente en la Iglesia Católica, con frecuencia, personas que han incurrido, y estoy incluyendo sacerdotes, fíjense bien, personas que han incurrido en excomunión. ¿Qué podemos mencionar en excomunión? ¿Qué han incurrido en excomunión? Pues las violaciones, los abusos, llámese lo que se llame, que es pecado, que te excomunica, ¿no? Que te aleja de Dios. Te corta. Pues esos sacerdotes siguen recibiendo los sacramentos sin arrepentirse. No se han arrepentido los sacerdotes. Entonces, esto se llama sacrilegio, y eso viene desde arriba del Papa, porque él mismo los protege y los cubre. Y esto la gente lo sabe, la gente se da cuenta. Y sí es cierto, es muy cierto lo que tú decías, que las gentes, hay países donde hay como un poquito de no querer saber, de que no querer ver. Más la gente quiere estar voluntariamente, no quiere saber. Son ciegos, no por no poder ver, sino porque no quieren ver, sordos que no quieren oír. Pero las personas que están ya hartas de esta situación ven y dicen, pues sí es cierto, el mal que viene de adentro, los males que nos han hecho, ¿en quién dicen ellos, en quién voy a confiar ya? Y luego dicen, yo por eso ya no voy a ninguna iglesia, porque donde quiera son lo mismo, son ladrones, son asesinos, son violadores, son esto y son aquello y son lo otro, y la gente pues queda en una desilusión. Es que te deben de parar, te deben de parar de seguir ejerciendo oficios, funciones eclesiásticas. Exactamente. Ese sacerdote ya no debe seguir. Pero de ahí viene el error desde arriba, señores. ¿Y qué hace lo que hace? Sí. Porque esa excomunión ha sido impuesta públicamente, esa excomunión de la iglesia con la gente, y lógicamente de Dios con los sacerdotes, y eso no para ese pecado. El sacerdote, el Papa los cubre, los mueve, el error lo envuelve en investigaciones, pero ahí sigue toda la situación. Mientras que la persona comete alguna falta de estas como las que mencionábamos, ¿y qué pasa? Estás excomulgado y estás en peligro de que te condenes por una falta administrativa. Ojalá, ¿verdad?, que se pueda alcanzar a mirar la hipocresía.
la hipocresía que hay, donde sus dirigentes pueden de una manera, pues, llevar entre sus pies los derechos de los niños, de las personas, de las familias, destruir, violar, matar. Hay Y consecuencias en eso, hay no, no, consecuencias. no hay problema, te cambiamos otra iglesia más grande que vas a ganar más dinero, no te preocupes. Es lo que hacen, es lo que se ha visto. Sé lo que hizo Marcial Maciel lo que hizo. Así es, entonces pues ahí está, ¿verdad? La comentario, está la opinión. Y las gentes que son católicas, yo sabes que en su corazón, yo creo que lo saben que lo que estamos hablando es cierto, porque lo han vivido. ¿Me permite, hermano Germán? Adelante, hermano. Mire, hermano, como están diciendo aquí mis hermanos, de lo que dicen estos hombres de la excomunión, así como decía nuestro hermano César, ¿cómo nos damos cuenta de que estos hombres que se dicen excomulgar a los feligreses con Dios o para ellos, sino que aquí en la Biblia nos habla todo lo contrario de lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para enseñanza nuestra? Dice ayer Mateo 18, 22, pero vamos a leer desde el 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces aquí vemos la diferencia. El Señor vino a perdonar, no a excomulgar, a excomulgar a todos aquellos, sino que Él vino a perdonar a todo aquel que cree en Él. Entonces, estos hombres, ¿de dónde se agarran? Así como decía nuestro hermano, estos hombres, decía nuestro hermano, que los que deberían ser excomulgados no lo son. ¿Por qué? Porque ellos son los que generan ganancias a la Iglesia Católica. Así es, y bueno, ya después del cuarto también hablaremos de otras partes, en esta ahorita que vayamos al intermedio de nuestro programa, para que usted escuche las direcciones de aquí de nuestros templos, y en un momento regresamos. Teníamos todavía mucha información para que se quede con nosotros. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos con este subprograma. Nosotros conversamos. Un placer nuevamente que nos acompañen en este subprograma. Estamos platicando un tema muy interesante que es la excomunión. El programa, como ustedes ya lo conocen, es transmitido en vivo aquí en la página de www.nosotrosconversamos.com o también a través de la frecuencia del 900 AM aquí en Radio Cali. Estamos muy contentos de llegar hasta sus hogares y le damos las gracias por acompañarnos. No olvide que el día de mañana nos podrá hablar al teléfono en cabina área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354.
8354. Escríbanos a nuestras redes sociales que son en Facebook como Nosotros Conversamos y también como en Twitter en @nconversamos. Ahí nos puede dejar sus comentarios o a nuestros correos electrónicos si prefiere hacerlo en nosotrosconversamos@yahoo.com y también lo puede escribir a nosotrosconversamos@hotmail.com. Entonces, para que nos acompañe, sea por Facebook, por Twitter, por nuestros correos electrónicos o nos sintonice completamente en vivo a internet o localmente aquí en la radio, es muy bienvenido y continuamos con nuestro tema. Decíamos, la excomunión es una práctica que usa la Iglesia Católica pues para conseguir sus intereses. Dependiendo la necesidad del clero, es la forma en que aplica la excomunión. Por ejemplo, en la época de la Inquisición, era muy famosa la excomunión en el aspecto para quitarle a alguien sus bienes. Usaban el destierro y usaban la excomunión. Por ejemplo, si había un rey que no quería colaborar por las buenas con el clero, pues sencillamente lo declaraban hereje. ¿Y qué le pasaba a los herejes? Pues los podían excomulgar y los podían desterrar. Al desterrarlos y al excomulgarlos, la iglesia podía y tenía el derecho de quitarles todos los bienes. Entonces, si por las buenas no quería cooperar, bueno, pues no nomás era cooperar, después se quedaban con todo. Entonces, esa era una manera de exprimirlos, de que o cooperas o cooperas. Entonces decíamos, sencillamente tan fácil que era declararlo como hereje. Y veamos el poder que tenía el clero en aquellos tiempos de destronar a un rey. O sea, no era pues encontrar a alguien y quitarle, no, era alguien que también tenía poder porque era un rey, pero tenía más poder ellos. Sencillamente, ¿sabes qué? Pues eres hereje, te declaramos como hereje, y al ser hereje estás excomulgado, estás fuera de comunión, estás condenado, estás apartado, estás corrido de la iglesia y vente para acá con tus cosas. Y lo dejaban en la vil pobreza. Entonces veamos para qué les ha servido esto que es la excomunión. Y luego vemos, realmente quedaba excomulgado, usando realmente el término que por eso yo decía, esto es muy importante que lo meditemos. De acuerdo a la enseñanza de ellos, sí, porque lo habían corrido, lo habían expulsado, no tenía comunión con ellos. Pero en este caso, decía nuestro hermano, bueno, el Señor no vino a excomulgar a alguien en ese aspecto. Porque también, bueno, ya lo hablaremos más adelante o en otra ocasión, es cierto que sí se pierde la comunión con Dios. Eso es una realidad. Sí, cuando uno ofende a Dios y uno vive en una vida de pecado, después de haber conocido a Dios y su palabra, obviamente sí se pierde la comunión con Dios. Pero obviamente no es de acuerdo a los términos que ellos usan, porque mientras ellos condenan a alguien y excomulgan a alguien, aquí uno solo se corta de comunión con Dios por medio del pecado, que es muy diferente. Entonces sí existe el estar fuera de comunión con Dios, y sí existe, hubo hasta grados donde un hombre autorizado por nuestro Dios dice que entregó a Satanás a un hombre que no se quiso corregir, que era la persona, el fornicario de Corinto. Entonces sí existe en ese aspecto, podemos decir que alguien pierda la comunión con Dios, pero veamos la grande diferencia. En el caso del fornicario fue un hombre de Dios el que lo entregó porque tenía esa facultad. Pero decíamos, pero haciendo a un lado eso que decíamos, veamos cómo ellos han tomado eso como un arma, pero para conseguir sus intereses. Dependiendo la época, dependiendo el momento y dependiendo la circunstancia, es como la usan para su propio beneficio. Sí, mira, considerando lo que acabas de decir y haciendo referencia de lo que comentaba nuestro hermano Luis, de la excomunión, cuando obviamente, ¿verdad?, los que tenemos por gracia la misericordia de Dios entender lo que Dios realmente pide y demanda y lo que a Dios le agrada, pues sí, el pecado es lo que causa división entre Dios y los hombres. En eso estamos, no hay, pues estamos en acuerdo, ¿verdad? Sería tratar de negar lo obvio, que el pecado causa una división entre Dios y los hombres. Pero la excomunión no trata este asunto, no trata este punto de que el pecado trae división de Dios con los hombres. Específicamente es algo dentro de la organización católica.
porque ni siquiera la excomunión es de quitar de comunión con Dios, es quitar de comunión con la iglesia, ¿verdad? Entonces, aún las gentes que dicen, estás excomulgado, el miedo que la persona excomulgada tiene es que piensa automáticamente, estoy quitado de comunión con Dios. Pero ni siquiera es lo que la iglesia católica dice, ¿no? Ellos dicen, estás excomulgado de la comunión con la iglesia. Entonces, yo por lo que digo esto era que si alguna persona está en esta condición, en algún pecado que cometió y que quede en esta, pues hay esa palabra de ánimo. Amigo Rodi, escucha que te consideras o que crees que pudieras estar en situación de excomulgado. La iglesia católica te sacó, te corrió, te aplicó esta condena, esta sentencia y esta condena. Pero Dios no. No es un castigo que Dios te ha impuesto. Ciertamente ofendiste a Dios en alguna manera, en alguna falta, tal vez abortaste, tal vez cometiste otro pecado, pero Dios no te condena, ¿verdad? Porque Dios es amoroso, Dios es perdonador. Pero sí, la iglesia católica tiene derecho de excomulgar a quien ellos quieran. Bueno, Tienen hermano, todo el mire, derecho. desde el punto de vista entendemos, hermanos, obviamente que todos estos tipos de situaciones que ellos mismos han creado es a causa de su doctrina. Esa doctrina que ellos mismos han impuesto dentro de su iglesia es de ellos, hermano, es de Así hombres. Esta no tiene nada que ver con la doctrina que Cristo trajo a la tierra, porque Cristo trajo misericordia. Y Cristo murió no por unos, murió por todo el mundo. Y dijo él, para que todo aquel que en él crea no se pierda. O sea, la idea cuando Cristo vino no vino a perder, Cristo vino a ganar las almas. Y usted mencionó algo muy importante, hermano. Desafortunadamente la Iglesia Católica ha incurrido en muchas cosas fuera de sí, hermano. Ahorita ponen y mañana cambian. El aborto dentro del derecho canónico está también que una persona queda sin comunión. Pero usted imagínese, hermano, cuántos miles de mujeres ya hubieran quedado fuera, hermano. Y la pregunta es esta, ¿y por qué no lo aplican? Sencillamente, hermano, porque al no ser de Dios, ellos no les importa su alma. Ellos lo único que importa de las personas es sacar algo económico. Para ellos no tiene que ver nada el alma, hermano. Porque usted mencionó ahorita y dijo, quedan no excomulgados delante de Dios, sino dentro de la Iglesia Católica. No le dan ni la oportunidad de que la persona tenga eso de arrepentirse o buscarlo, al contrario, lo sacan completamente. Pero vemos la grande diferencia y queremos hacer esa diferencia entre los radioescuchas. Que hay aquí en la tierra hay una palabra de verdad, de amor y de misericordia que a nosotros nos sirve para que podamos alcanzar la salvación de nuestras almas. Así es, entonces el propósito del programa es que no se dejen engañar, no se dejen confundir con que mira que te van a excomulgar. Decimos, un método que usan y mal usado porque ya no tienen otra, como que no salen de lo mismo. Y yo quiero mencionar algunos ejemplos de las cosas, porque también ellos mencionan que hay una excomunión que es automática o que le llaman ellos ipso facto, al instante, en el momento. Ellos decimos, imponen a la iglesia que se tiene que creer en su doctrina a menos que quieran quedar excomulgados. Y mencionan, por ejemplo, podemos mencionar que ellos dicen que, por ejemplo, en una vez cuando definieron un dogma, decían ellos, y si alguno tuviera la osadía, lo que Dios no permita, de contradecir nuestra definición, sea anatema, hablando de la infalibilidad. O sea, obligan a las personas a que si no lo quieren creer, pues sencillamente va a ser excomulgado. Y lo dicen, mas si alguno pretendiera enseñar, predicar o afirmar que también públicamente esto, o sea, afirmar algo diferente a lo que hemos enseñado, por el mismo hecho quede excomulgado. Y hablan, por ejemplo, de la Eucaristía de lo mismo. Si alguno negare que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre juntamente con el alma y la divinidad de Cristo, y por ende Cristo entero, y en este caso, y el que niegue su eficacia, sea anatema. O sea, después de cada definición dogmática ponen, sea anatema. El que cuestione, el que diga, el que contradiga, el que haga esto, el que se oponga, aparte de que lo maldicen llamándolo anatema, lo excomulgan. O sea, no tienes parte en la iglesia,
Y aquí viene eso, bueno, volvemos a lo que estamos nosotros diciendo. Entonces, ¿dónde queda? Vemos que es una manera de imponer. Y aquí viene otra pregunta que quisiéramos nosotros hacer. ¿El Señor Jesucristo impuso su doctrina? ¿Obligó a las personas a que la creyeran a la fuerza? Decía, bueno, si no quieres creer, hay que torturarlo. Si no quieres aceptar lo que yo digo, te vamos a desmembrar, te vamos a hacer eso, te vamos a quemar vivo, te vamos a excomulgar. No. Y decimos, y es la misma táctica de siempre, porque yo he mencionado ejemplos a lo largo de la historia. Y si vemos de los primeros del siglo IV, si alguno confiesa o si alguno no confiesa, hablando de la maternidad divina de María, dicen, si alguno no confiesa que Dios es según verdad el Emanuel, y por eso la Santa Virgen es Madre de Dios, pues dio a luz al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Estamos hablando del año 431. Ya después los sacramentos fueron ya definidos de manera oficial en el siglo, en el Concilio de Trento, en la década de los 1500, a lo largo de todo el concilio, fueron yendo definidos. Y decimos nosotros, ya 3 siglos después se define la infalibilidad. Y todavía un siglo después se define la asunción corporal de María al cielo. Entonces, son dogmas que decimos que a lo largo vemos desde el siglo IV, que es cuando se establece el Imperio Romano en la Iglesia Romana, hasta nuestros días no han dejado de usar las mismas tácticas, imponer su doctrina. El que no cree esto, anatema. El que no lo haga, excomulgado. El que esto, queda. Entonces, ya decíamos, ya deberían de por lo menos buscar algo nuevo, porque esto no les ha funcionado para sus intereses, pero no les ha funcionado en el aspecto de que ya no salen de lo mismo. Mira, César, si me permites, te remontaste en la historia hasta los años 400. Me gustaría ir a la historia, sí, pero no tan lejas, sino más contemporánea, y tomarlo como algo personal. En México, yo soy de Michoacán, en este poblado donde yo vengo, tú no te puedes atrever a dudar, a poner en cuestión los puntos dogmáticos que decías, ¿verdad? Si es de la Eucaristía, o si es de la Virgen, o si es de cualquier otro punto que la Iglesia Católica enseña. Si tú tienes una duda y preguntas a un familiar, preguntas a tu padre, a tu madre, a tu vecino, a un tío, a un abuelo, a quien sea, el simple hecho de que preguntas, se espantan, porque ya saben que hay una sentencia de que estás considerado como un anatema, o que puedes caer en este castigo de ser excomulgado por el simple hecho de preguntar. Tanto así que cuando tú preguntas no se atreven a darte una respuesta. ¿Sabes cuál es la respuesta que te dan? Esas cosas no se preguntan. Tú tienes que creer y lo tienes que aceptar por fe. Esa es la respuesta que hay. Porque así me pasó a mí por mucho tiempo. ¿Y por qué creemos esto? ¿Por qué creemos lo otro? ¿Por qué nos enseñan esto? Porque tú no debes que preguntar, tú solamente por fe lo tienes que creer. Pero como una persona que para el católico, ¿verdad? Soy anatema, para el católico estoy excomulgado, pues yo puedo decir ahorita, ¿verdad? Hacer una pregunta que me decía mi hermano, bueno, ahorita, ¿cómo se siente, hermano? ¿Se siente excomulgado? ¿Se siente fuera de cortado de comunión con Dios? Digo, no, me siento corrido por la Iglesia Católica, me siento rechazado y por ellos pues excomulgado, pero pues yo digo, pues bendito sea Dios, de estar en una doctrina de error, una doctrina de engañadores, una doctrina de violadores, una doctrina de pederastas, una doctrina donde hay tanta maldad, pues realmente yo, si me excomulga, ojalá me hubieran excomulgado desde que nací, para no haber vivido esos 20 años que vivía allá adentro, ¿verdad? Esa es la pregunta que he hecho al inicio. O sea, hay gente que, vamos a decir, bueno, fue bautizada de bebé, bueno, nadie te pide autorización que te bautices a esa edad, ¿no? Te bautizan, listo. La primera comunión, pues todavía eras niño. Entonces, ahora en decisión propia, la persona ya no quiere figurar como católico, ¿no? Respeta a los que lo son y es respetuoso, pero dice, pues ya no quiero yo ser católico. Y dice la persona, bueno, ¿qué puedo hacer para quedar fuera de la católica? Porque si yo lo menciono a mis padres, bueno, se va a armar. Si yo le digo al sacerdote, pues salga. Pero yo ya no quiero ser persona católica. Y si les digo que no me gusta, me van a decir que estoy negando, soy apóstata y estoy negando la fe católica. Entonces, ¿qué puedo hacer para quedar libre? Porque la persona en su
falta de entendimiento a lo mejor, ¿verdad? Pues no sabe pues que a lo mejor va a quedar fuera de la católica, pero va a quedar con condenación ya incluida. Entonces, ellos tienen unas formas, ¿no? Que te dan para que tú, supuestamente llenando esa forma, pues ya es un paso que debes de dar para que ya con esa, se llama, es un modelo válido para requerir la apostasía y que salgas con autorización hasta firmando de un sacerdote y todo, quedas libre supuestamente, porque estás saliéndote de la iglesia, pues no con alevosía y ventaja, sino porque pues ven que a lo mejor eres ignorante o estás loquito, o te pueden poner muchas exclusiones ahí que dicen, bueno, se está saliendo porque pues algo, ¿verdad? Puede regresar algún día, pero bueno, vamos a dejarlo un decir, ¿no? Entonces, la gente que quiere ahora no ser católica, es lo que muchos dicen, bueno, ¿qué puedo hacer para no quedar excomulgado, ¿no? Pues lo que tienen que hacer es precisamente conocer la verdad y no dejarse engañar por todos ellos. Conocer que realmente hay un Dios misericordioso, que es verdad, no permite el pecado, pero que ama al pecador y que está dispuesto precisamente en dar la comunión, en brindarnos ese abrigo espiritual, y lo más importante es que permite que en ese tiempo haya un hombre de Dios, que es el que precisamente nos permite estar en comunión con Él. Claro, sabemos nosotros y entendemos que nuestra vida recta delante de Dios, pues también nos permite estar en comunión con Dios, pero todo es porque en la tierra hay un hombre de Dios que continuamente nos reconcilia con Él. Entonces, eso es lo que debes de hacer, buscar a Dios, buscar realmente la iglesia de Cristo, donde hay un verdadero siervo de Dios. Un hombre que, aunque tiene esa facultad, así como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, no excomulga a nadie. O sea, no vemos su ministerio es de perdón, de reconciliación. Es verdad que ambas facultades le ha sido dada de retener como de remitir, pero siempre usa de la misericordia para con la iglesia y con el pueblo de Dios. Yo tendría otra respuestita por aquí, mira, César. Yo, esa gente que está preguntándose eso, yo diría, bueno, si no crees en la iglesia católica, por mucho que te hayas bautizado, pues no te fuiste a bautizar voluntariamente, ¿no? Para empezar. O sea, te fueron a bautizar, te llevaron a bautizar. Entonces, no fue un acto que tú lo hiciste como ahora, cuando es un acto de bautismo en la iglesia, bueno, es a la edad ya de 14 años, en donde ya, o mayor de edad, en donde ya tú decides qué quieres hacer. Pero cuando te llevaron a bautizar allá en la iglesia católica, te llevaron. Entonces, no hay nada más que hacer, ¿no? Porque te bautizaron, o sea, fue hecho por alguien más que te quiso llevar. Pero por creerlo realmente, pues no, tú nunca nunca lo sentiste, nunca lo creíste, ¿verdad? Estás anexado a una estadística de la iglesia católica como miembro, pero en tu corazón, en tu sentir, sabes que ahí no está la verdad. Entonces, ¿qué es lo que has visto en la iglesia católica? Bueno, dice, bueno, me quiero salir por motivos personales. He visto apostasía, he visto herejía, he visto violaciones, he visto pues tanta cooperación hacia la maldad, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué quiero hacer? Me quiero ir a la verdad. No tengas temor, Dios está esperando. Hay un apóstol de Jesucristo que nos quiere abrazar en sus santos brazos, en su doctrina santa. No tengas miedo, ¿verdad? No fuiste tú el que te bautizaste, te llevaron a bautizar. Entonces, pienso yo, César, que por ahí va, ¿no? Mira, me gustaría un poquito, si me permiten mis compañeros, no quisiera mucho tiempo abarcarme, ¿verdad? Pero lo que les acabas de decir, ¿verdad? Es bien cierto. Y a veces, como uno como católico, sí piensa, si yo se me ocurre salirme de la iglesia católica, me voy a condenar. Es lo que creemos, es lo que se nos ha enseñado. Solamente esta es la verdadera, no hay otra, todas las demás son falsas, son sectas todas. La única iglesia verdadera es la católica, así le enseñan al católico. Pero cuando la persona comienza a tener conciencia, comienza a tener, pues, a mirar los errores, las faltas, yo le pudiera decir a la gente que no cree en ninguna iglesia, pero que tiene ese deseo de buscar a Dios,
Yo le pudiera decir, y cualquiera le pueda le dijera el testigo, el apostólico, el pentecostés, le va a decir, esta es la verdadera, esta es la verdadera. La católica, esta es la verdadera. Entonces dice la persona se queda, pues ¿para dónde jalo? ¿Qué hago? Y es difícil, no es algo fácil. Pero hay un consejo que yo cuando tengo la oportunidad le doy a las gentes. Y me gustaría dejar ese consejo, ¿verdad? Ahí al aire. Escudriñar las escrituras. Si las personas se ponen a escudriñar las escrituras, los mandamientos, las enseñanzas de Cristo, de los apóstoles, van a mirar que Cristo, cuando Él vino, estableció una iglesia. Estableció, en 1 Corintios 28, estableció reglamentos, estableció una doctrina, dejó reglas. Entonces la tarea que las personas que quieran buscar a Dios sinceramente se van a dar a eso. Mirar si en la tierra hay una iglesia que lleva todo como la iglesia primitiva que nos habla en Hechos, lo practicaba. Cada cuánto se reunían, qué orden observaban, en qué creían, qué reglas llevaban, cómo eran sancionados ellos, todo. Cuando ellos encuentran en la tierra una iglesia que aplica todo como los apóstoles de la iglesia primitiva y Cristo enseñó, van a encontrar la iglesia de Dios. Y si van a una y ven errores que no es conforme a la escritura, van a tener que seguir buscando hasta que lleguen a esa perfecta, a la que es conforme a las escrituras. Y yo les puedo decir por testimonio propio, la hay. Hay doctrina, hay iglesia donde hay lo que el Señor vino a establecer primeramente, ¿verdad? Apóstoles, profetas, y el orden que había en la iglesia primitiva se sigue observando perfecta, sin ninguna variación, para que la gente diga, bueno, ¿dónde me voy a quedar o para dónde voy a ir? Busquen la iglesia verdadera, busquen la iglesia de Dios, que la pueden encontrar aquí en la tierra. Sería mi comentario nada más. No, pues, así es, entonces es lo que tenemos que decirles a todos, busquen a Dios, vean realmente y no se dejen engañar, decimos acerca de lo que es la supuesta excomunión, que en realidad no pasa nada. Ellos te asustan, ellos te dicen, no, mira, vas a quedar excomulgado, pero no pasa nada. Así como vas al confesionario y te regresas, de la misma forma es, cuando te dicen a ti quedas excomulgado, de la misma manera es. No te pasa, en realidad no te pasó nada, porque ni tenías comunión, ni la perdiste tampoco, ni con ellos, ni con Dios, ni con nadie. Es Entonces, nomás algo burocrático, Pues ¿no? prácticamente esa no la tienen la comunión en este momento. entonces, por eso, entonces no pasa nada. Entonces, en realidad decimos no es para que te asustes. Mejor busca realmente esa comunión, que sí la hay, que sí nosotros podemos dar testimonio de que existe realmente en la tierra, decimos, un lugar donde puedas tener comunión con Dios. Claro, si vives una vida santa, si vives una vida de acuerdo a los mandamientos de Dios, hay un hombre que nos reconcilia con Dios y nos ha enseñado a vivir, que no nos engaña, que no nos dice, ah, pues están en comunión con Dios y nos vamos igual. No, nosotros sentimos realmente la comunión con Dios porque es algo que se siente. La persona pues sí, se confía y dice, no, pues el Padre ya me dijo, cuando se van a confesar, o también la gente se queda asustada si es que lo llegan a excomulgar. Pero todo esto decimos, es un juego solamente. Ah, que mira que yo te excomulgo si no haces esto. Una manera de cómo intimidar, decimos, de cómo presionar a la iglesia a que haga las cosas. Y es algo burocrático, César. Sí, No es para que la iglesia ya no te cuente como unos feligreses, ¿no? O sea, cuando te bautizan, automáticamente entras en la cifra, ¿no? Y ya mejor pues, el renunciar es algo complicado, ¿no? Entonces, lo que te recomendamos es, o sea, de plano renuncia a la iglesia. Al fin y al cabo, mira, ese bautismo fue un simbolismo nada más. La iglesia se inventa sus cifras de adeptos y nunca van a decir que van perdiendo, ¿eh? La iglesia católica dice siempre que va ganando. Entonces, estemos o no estemos, ahí vamos a figurar como quiera, a lo mejor en la lista. Pues no nos interesa, ¿no? Tenemos a un Dios verdadero hoy, ¿no? Yo quisiera mencionar, hermano, solamente nuestro escucha, porque ahorita se ha mencionado, realmente ellos no gozan de la comunión con Dios, porque principalmente, hermano, para gozar, dijo Cristo en su palabra, y lo dijo en el libro de San Juan 6, versículo 9 o 11, dice, hermano, que nadie viene al Padre si no es por mí. Se ocupa, hermano, la autoridad directa de Dios para que la gente pueda, o nosotros podamos tener esa comunión íntima con Dios. Si no lo hay, radio escucha, te están engañando. Y yo te puedo decir con toda seguridad
Ustedes fueron testigos hace tiempo quién eligió a Francisco. No fue Dios. Fue una serie de cardenales que se reunieron para ellos mismos elegirlos. Nosotros te invitamos a que conozca la iglesia La Luz del Mundo, donde hay un apóstol de Dios. Si no hay apóstol en tu iglesia, no puedes tener comunión. La iglesia La Luz del Mundo gozamos de ese privilegio, de esa hermosa bendición, que en la tierra hay un apóstol, y eso nos da la garantía de que nosotros tenemos esa comunión con nuestro Dios. Así es, y te invitamos a que también seas parte tú de ella. Nos vamos a despedir, solamente nos queda un minuto para hacerlo. Les agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros, tanto localmente aquí en la frecuencia de 900 AM, como a través de internet en nuestra página www.nosotrosconversamos.com. Les agradecemos su tiempo y lo esperamos el día de mañana en la misma frecuencia para que platiquen con nosotros y den su testimonio. ¿Le ha pasado alguna vez que lo han excomulgado o lo han amenazado con esta práctica de hacerlo? Cuéntenos, mañana nos puede llamar completamente en vivo al teléfono área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354 para que platique con nosotros. Este es su programa, Nosotros Conversamos. Es un placer nuevamente tenerlos con nosotros, les agradecemos su tiempo y no olviden, sintonícenos mañana a las 9 tiempo Los Ángeles, y el día de mañana también nos esperamos en este su programa, y que Dios sea el que los bendiga. Hasta mañana. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros Conversamos. Conversaciones inteligentes.